Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo ven la nueva amenaza o no es amenaza? Porque ya no sé qué es, porque creo que sigue siendo amenaza. Sí, el presidente Trump ya firmó la orden ejecutiva que le pone un arancel de 25% al aluminio y al acero, venga de donde venga, bueno, vaya de donde vaya, a Estados Unidos, básicamente, todo lo que entre a Estados Unidos de aluminio y de acero tendrá un arancel de 25%, pero esto entra en vigor, según entiendo, hasta el 12 de marzo. Entonces, no sé por qué tengo la impresión de que todavía es como una herramienta de negociación, pero no lo sé. Y como no lo sé, pues mejor hablo con quien sí lo sabe. Hoy está con nosotros en Peras y Manzanas Ken Smith Ramos. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Ken, como siempre. No es la primera vez que nos acompaña. Ken, usted lo conocen, es socio del despacho Agon, presidente del Comité México-Unión Europea del COMCE y es jefe negociador del TEMEC. Así que, Ken, bienvenido una vez más. Un gran placer, Valeria, como siempre, estar contigo. Oye, a ver, primera pregunta, ¿qué es un arancel? Otra vez, venga, ¿qué es un arancel? Bueno, un arancel, de hecho, es una palabra muy antigua, se supone que viene del árabe andaluz. ¡Ándale! Es una palabra que tiene que ver con, te voy a explicar porque eso es, ahora sí que uno de los temas que cuando estás metido en estos temas de comercio analizas. Hay una palabra que es al-insai, con Z, que se supone que es el origen y quiere decir el costo del alojamiento. Entonces, esto es una palabra muy antigua que usaban cuando los diferentes buques, sobre todo en Europa y en España, controlada por los árabes, utilizaban como un impuesto para la llegada, para que pudieran alojarse los buques en los puertos y comerciar sus productos. Entonces, a lo que se reduce esto es un impuesto que cobra un país cuando un producto quiere ingresar, quiere ser importado, es decir, exportado por un país, por ejemplo, Estados Unidos, como lo hacemos, miles de millones de dólares, casi 500,000 millones de dólares de exportaciones de México a Estados Unidos. La gran ventaja de un tratado de libre comercio es que acuerdas que no haya esos impuestos, es decir, que no se le cobre a los importadores, en este caso de Estados Unidos, un sobreprecio por traer esos productos, ingresarlos al país. ¿Y en qué se traduce esto? Que los aranceles son básicamente un impuesto al consumo. Cuando Estados Unidos impone aranceles, básicamente le está cobrando a su población un costo adicional si el producto que quieren consumir viene de otros países. Entonces es una gran disrupción, digamos, al comercio internacional imponer estos impuestos en frontera. De ahí la palabra arancel, y en ese sentido, pues la gran ventaja de los tratados es que no tienes que pagar esos impuestos. ¡Guau! Mira qué padre. A mí esas historias me parecen geniales porque siempre te dan un poquito de contexto para entender mejor de dónde vienen las cosas. Pero a ver, te quiero preguntar una cosa, que eso que nos dices de que al final del día es un impuesto al consumo, con lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Porque pues de alguna manera los que creemos en el libre comercio, lo que nos gustan los beneficios del libre comercio, pues lo vemos así. No es la primera vez que se usan, ni será la última, que se usan como una herramienta de protección a la industria local. Entonces, sí, sabemos que esto se va a precios, pero ¿qué otro impacto tienen? Porque, o sea, mi pregunta es, si son al final del día un impuesto al consumo, si al final del día van a pagar los consumidores precios más altos, si quien está poniendo los aranceles es Estados Unidos y esto pues sí va a subir el precio de lo que tenga aluminio y acero y bueno, todos los aranceles que se le vayan ocurriendo al presidente Trump, pero al final del día, ¿por qué los pone? O sea, debe haber algo más porque si eso fuera todo, pues dirías, pues no lo va a poner, ¿no? Porque no quiere perjudicar a los consumidores, que son también sus votantes.
Sí, yo lo que te diría es que en realidad el proteccionismo de las industrias nacionales a través de la imposición de sus impuestos es algo que se ha utilizado a través de los siglos. Es un mecanismo para evitar que haya competencia en un mercado determinado donde a lo mejor el producto importado es más barato o tiene mayor calidad o puede llegar a los mercados más rápido por una eficiencia en los mecanismos, digamos, de transporte. Es decir, y a lo largo de los siglos se ha utilizado para proteger a la industria nacional, con diversos impactos. Obviamente hay varias escuelas de pensamiento y hay quienes te dirán que para industrias que están apenas naciendo, y esa era la lógica en nuestro esquema de sustitución de importaciones de los años 50, 60, 70, y era una teoría muy común en América Latina, la idea de que están naciendo las economías de América Latina con industrias todavía en un estado infantil, que necesitas protegerlas, porque si de inmediato las pones a competir en tu propio mercado con productos de países altamente desarrollados, pues vas a matar a las industrias antes de que crezcan, ¿no? Entonces, con esa lógica se manejó durante muchas décadas en el siglo XX una cerrazón, por así llamarlo, de los diferentes mercados internacionales, y los países trataban básicamente de producir todo lo que consumían y tenías niveles de comercio internacional mucho más reducido que lo que tenemos hoy en día. ¿Qué sucede hoy en día? Con un mundo mucho más globalizado, conectado, no solo físicamente y por avión, buques, etcétera, sino con tecnologías de la información, los países le sacan una enorme ventaja a poder diversificar sus procesos de producción. ¿Y a qué me refiero? Hay países donde es más barato la mano de obra, entonces ciertos procesos productivos se van a esos países. Hay países donde tienes un alto nivel de ingenieros, técnicos, innovación, tecnología, capital de financiamiento, donde se especializan en diseño y productos de alta tecnología. Y lo que pasa, por ejemplo, en Norteamérica, cuando tienes tratados de libre comercio, el eliminar estas protecciones, estas barreras, lo que ayuda es que los tres países se vuelvan más fuertes. Ciertos procesos productivos del sector automotriz se hacen en México, otros en Canadá y otros en Estados Unidos. Y lo que eso ha dado como resultado después de 30 años de libre comercio es que la región norteamericana es una de las regiones más competitivas del mundo en la producción del sector automotriz, porque te aprovechas de las ventajas competitivas y de producción de los tres países. Entonces, hay una pelea natural, un conflicto natural entre el proteccionismo que busca esa palabra justamente proteger a través de los aranceles a las industrias nacionales y las ventajas que puedes obtener de abrir tu economía. Es lo que pasó en México. Antes de 1986 éramos una de las economías más cerradas del mundo. Había más de 100 empresas nacionales, y por nacional me refiero a empresas del Estado que producían todo. ¿Te acuerdas que hasta antros, ¿no? Películas, lo que quieras. Y al final de cuentas, como esto se da en circunstancias que no son de mercado, hay muchísima ineficiencia y quienes lo producen con el dinero de otros, con el dinero de los contribuyentes. Entonces no hay un control de inventarios, de producción, de calidad, y ese es el problema de tener una economía que es de Estado 100% versus una economía privada y liberalizada, ¿no? Entonces esa es la disyuntiva. Tuvimos, yo creo que ahorita un regreso hacia el proteccionismo y hacia volver a ver a los aranceles como un instrumento útil, no solo para proteger a tus industrias, pero en la visión, creo yo, equivocada de Estados Unidos, de pensar que eso le va a generar riqueza a Estados Unidos. Es decir, que este ingreso de los aranceles va a representar una compensación de lo que va a perder Estados Unidos en recaudación bajando impuestos, que es lo que ha prometido Trump. Y la realidad ahora, no es así. Otra cosa de ahí, Ken, porque en efecto habla de esta recaudación, ¿no? Que de repente se vuelve como, y de repente se va a recaudar un montón de dinero en aranceles, cosa que sabemos que no es así. Pero hay otra narrativa y me parece interesante porque en este comunicado de la Casa Blanca, donde se habla de los aranceles al aluminio y al acero, dice que esto va a generar crecimiento de la economía estadounidense. Más allá del incremento en la recaudación, que lo hemos oído en repetidas ocasiones, también habla de que la imposición de estos aranceles en particular va a ocasionar crecimiento económico. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido?
Sí, yo creo que eso no aplica para nada. Esa es una visión, regresando a estos esquemas que te decía yo, proteccionistas, que fueron muy comunes en América Latina en los 50, 60, 70, inclusive en México hasta mediados de los 80, donde hay esta percepción de que si tú proteges a tu industria y la financias, en este caso con dinero del Estado, generando incentivos para que las empresas locales crezcan, con eso naturalmente tú vas a generar productividad y competitividad. La realidad, lo que nos demostró la gran crisis que tuvo América Latina en los 80s, es que al cerrarte a la economía conforme cada vez se vuelve más global, estás perdiendo muchísimo en términos de poder surtirte de diversos componentes para tu producción que son más baratos, lo que hablaba yo de la especialización de productos, etcétera. Esta visión que está impulsando el presidente Trump, asusado un poco por sus asesores como Peter Navarro, asesor de la Casa Blanca, tiene una visión completamente anticuada de cómo funciona la economía. La percepción aquí es: vamos a cerrar la competencia a los productos extranjeros y eso le va a abrir el espacio para que nuevamente se abran en Pittsburgh o en Cleveland grandes, digamos, hornos acereros, y que regresemos a la gloria del pasado. Gloria que es cuestionable si existió o no, porque sí, se ha perdido empleos en el sector acerero de Estados Unidos, pero se han ganado mucho más empleos en alta tecnología, en manufactura avanzada, en servicios, y en servicios no me refiero servicios, digamos, de baja gama, es decir, me refiero a tecnologías de la información, ingeniería, telemedicina, etcétera. Esta visión que seguramente pagan mejor que un empleo en una acerera. Pagan mucho mejor. O sea, la economía al final de cuentas se beneficia de este salto tecnológico. Es un poco lo que ha pasado en México. En México ya no estamos produciendo simplemente camisetas de algodón en maquiladoras como lo hacíamos en los 70s. Ya estamos en diseño, en fábricas que utilizan fibras sintéticas. Eso en el sector textil, confección, no se diga en aeroespacial, automotriz, etcétera. Entonces, esta percepción de que cierro mis fronteras y automáticamente genero un espacio para que vuelvan a crecer estos sectores, que hay una razón de fondo por la cual ya no producen en Estados Unidos, ya no es costeable. Lo que la gente espera como salario, como prestaciones, el costo de producir en Estados Unidos ciertos procesos de manufactura es mucho más alto que en otros países. Entonces, lo único que vas a hacer es encarecer los productos que ya no entran a tu país, y no necesariamente generas este crecimiento económico. Lo vivimos, es decir, en México ya vimos esta película y acabó muy mal en los años 80, pero regresa gente como Peter Navarro que no han producido un tornillo en su vida y creen que así funciona la economía simplemente por razones ideológicas. Y ese es el problema que estamos enfrentando, y es un problema muy serio porque pues en eso cree en este momento el presidente. Ahora, yo no sé, Ken, si es una película o es una serie, porque este capítulo, o sea, ya tuvimos un capítulo más reciente, que es el de 2018. En 2018 nos pusieron los mismos aranceles, ¿no? O sea, algunas modificaciones en el monto porque era distinto al aluminio que al acero. Pero ya vimos este otro capítulo más reciente de esta serie. ¿Cómo terminó? O sea, me ayudarías muchísimo si nos recuerdas qué sucedió en 2018 y en qué es distinto ese capítulo a lo que estamos viviendo ahorita. Mira, yo creo que hay grandes lecciones de lo que sucedió en 2018. De entrada, en medio de la negociación del TEMEC entre los tres países, Estados Unidos decide, con argumentos espurios de seguridad nacional, incrementar los aranceles a la importación de acero y aluminio, igualito que lo que está haciendo ahora, en contra de muchos países del mundo, la gran mayoría, todos los exportadores de acero y aluminio, incluidos México y Canadá, que juntos son más o menos casi el 40% de lo que Estados Unidos le compra al mundo de acero. Esto en ese momento, en plena negociación, se determina por parte de México y de Canadá que es una violación directa en ese momento del Telecán. Tú no puedes incrementar arbitrariamente los aranceles. Entonces México automáticamente impuso 3 semanas después de que Estados Unidos impuso sus medidas en mayo. Para principios de junio del 2018, México impuso represalias en diversos productos estadounidenses, es decir, le subimos los aranceles a diversos productos estadounidenses por un valor de casi $1,000 millones. ¿Cuál fue el resultado? Por supuesto que Trump amenazó: si me ponen represalias, voy a meterles el doble de aranceles, van a ver, etcétera, todo tipo de amenazas. México y Canadá tomamos represalias
consecuencias, eso forzó a que Estados Unidos regresara a la mesa y se negociaran como parte del TEMEC cartas paralelas que excluyeron a México y a Canadá de las medidas de seguridad del sector automotriz, y un año y medio después se logró un acuerdo con Estados Unidos para quitarnos los aranceles de acero y aluminio, y los demás países del mundo seguían teniendo estos aranceles. Entonces, la lección ahí es, de entrada, siempre tienes que defender la integridad del tratado porque es lo más fuerte que tenemos como un instrumento de crecimiento y de integración económica en la región. Entonces, si se viola, tienes que defenderlo e imponer represalias. Y además, es una estrategia útil porque Trump lo que ha demostrado, y lo dice en su libro The Art of the Deal, que cuando la contraparte titubea o rápidamente da concesiones, él va por 3 o 4 o 5 veces más lo que pidió originalmente. Entonces, ya lo escribió y es muy consistente en ese sentido. Entonces, lo que yo te puedo decir es que la lección es que Trump 2.0 cree en los aranceles igual que creía antes, porque es un presidente muy predecible, pero está rodeado de gente, digamos, más ruda, donde no estás teniendo un contrapeso al interior del gobierno estadounidense que le haga entender el daño que le va a hacer a la economía. Entonces, ante esto, yo creo que la respuesta de Canadá y México debe ser similar a la del 2018, es decir, vamos a defendernos e imponer represalias porque estás violando el tratado y no se puede permitir eso, y al mismo tiempo buscar el diálogo, como ya lo está haciendo la presidenta Sheinbaum, hablando de crear un diálogo constructivo en migración y seguridad, pero separando los temas. Yo creo que el peor error que podríamos cometer es decir, bueno, como nos está perdonando los aranceles en todos los productos con lo que nos amenazó, pues de los menos males... Ya cedemos con ¿no? O sea, es el menos peor. Aceptemos lo de acero y aluminio. Te puedo garantizar que si eso hacemos o que si eso hace Canadá, el día de mañana Trump, envalentonado, nos va a pegar con ese 25% en todos los productos. ¿Por qué? Porque ya titubeamos, porque ya vio que México no se atreve a meter la pierna fuerte. Entonces, esa es una cosa. No se trata de tener un escalamiento en una guerra comercial interminable, porque eso obviamente pudiera ser devastador para la economía mexicana. Pero puedes hacer tiros de precisión, poner la represalia en 1,000 millones, 2,000 millones y no los 900,000 millones que tenemos de comercio, pero mandar una señal clara de que te tienes que defender y al mismo tiempo estás dispuesto a hablar sobre migración, sobre seguridad y más adelante en el año sobre qué queremos en la revisión del TEMEC en 2026. Bien, una pregunta que sé que daría para 1, 2, 3 y 4 episodios, pero estaba escuchando un episodio de The Daily donde mencionan el rol de China, en la producción, pues básicamente mundial, en la parte industrial. Y lo que menciona este capítulo de The Daily, que por cierto vale la pena que lo escuchen, sí es relacionado con el rol que perdió Estados Unidos, que eso habría que debatirlo en su momento, pero el rol que pudo haber perdido Estados Unidos por dejar que China compitiera bajo reglas distintas, porque en efecto tienen reglas distintas, y eso ha ocasionado una pérdida en el poder económico. Ya sabes que no estamos hablando únicamente del tamaño económico, sino el poder de la economía estadounidense. Y en este sentido, un poco lo que se argumenta en este podcast es que al final del día hay algo de razón en poner estos aranceles para contener a China. Un poco la idea es, pues dado que China ha crecido enormemente y la hemos dejado, así como si dependiera del resto del mundo, y la hemos dejado crecer, pues ahora algo que tiene que hacer Estados Unidos para recuperar. Ya olvídate de esas glorias pasadas o esas glorias perdidas o esa revolución industrial del siglo pasado. No, sino pues este poderío económico, pues los aranceles son una de las medidas que se tiene que poner. Yo sé que no te dije que te iba a preguntar esto, sé que quizás no hayas oído ese capítulo de Daily, pero sí me interesa como oír tus primeras ideas sobre este tema, porque creo que sí estamos viendo una pugna no comercial. O sea, creo que la arista comercial es solo una de una pugna mucho más profunda, ahora sí que por la supremacía global, para ser
otra serie, ¿no? Tienes toda la razón y por supuesto es un tema fundamental y que da para muchas pláticas de estas. Espero que tengamos más y más en el futuro. Mira, yo te voy a decir dos cosas. De entrada, la preocupación más fuerte de Estados Unidos con China no es nada más la práctica desleal, el hecho de que estén haciendo trampa, como argumenta Estados Unidos. Y como hemos visto prácticas de dumping, subsidios que no están permitidos en la OMC, un apoyo estatal que le da una competitividad, llamémosle artificial, a muchos de sus sectores exportadores. Todo eso lo hemos vivido en México y se ha peleado en la OMC, y es cierto, existe ese apoyo estatal tan fuerte que no está cumpliendo con las reglas de comercio. Y eso se puede atender a través de medidas, ya sea de los países en lo individual o, como yo he estado diciendo, de manera conjunta en Norteamérica, para tratar de combatir las prácticas desleales. Eso se puede y se debe de hacer inclusive. Sin embargo, la realidad es que la preocupación principal de Estados Unidos es que ha perdido terreno en temas tecnológicos fundamentales con China. Es decir, no es nada más que China haga trampa, que no es nada más decir, es que si China no tuviera ese apoyo estatal o estuviera haciendo trampa en el comercio internacional, no competiría con éxito con nosotros. Eso es falso. No solo en el sector textil, confección, juguetes, calzado, lo que hemos visto en los últimos 30 años del crecimiento de China en el mundo, había este cliché de que los productos chinos eran baratos, pero malos, y se rompían de inmediato y no servían para nada. El mundo ha cambiado. La realidad es que China viene preparando a través de su sistema estatal, pero no nada más de apoyos y subsidios, sino su sistema educativo, su sistema de desarrollo de infraestructura, su sistema de desarrollo de productos de calidad. Hoy en día estamos viendo lo que venían planeando desde principios de los 2000, que es inundar literalmente el mercado de, por ejemplo, el sector automotriz con productos chinos que ya compiten, sí, en gamas, digamos, de ingreso intermedio y productos baratos. De hecho, le están comiendo mercado a nivel mundial a Tesla, porque casi nadie a nivel mundial en países en vías de desarrollo puede pagar $80,000 por un coche, pero el coche chino de $40,000 eléctrico, pues es la mitad del Tesla más barato. Entonces están compitiendo en esos segmentos, pero ya están en Europa, crecientemente en Norteamérica y en el resto del mundo, compitiendo, por ejemplo, en Europa con productos de lujo, con Land Rovers, ya adquirieron Volvo, con Jaguar, etcétera. Entonces lo que está haciendo China es que está avanzando no solo en manufactura con productos de alta tecnología, pero está junto con Estados Unidos y probablemente liderando los temas de telecomunicaciones y tecnologías de la información, inteligencia artificial, y eso es lo que le preocupa a Estados Unidos. O sea, básicamente este pequeño tigre que veías con recelo a finales del siglo pasado ya creció y es de verdad un reto para todo el mundo y un reto para Estados Unidos. El mensaje que yo creo que tiene que enviar México en toda esta discusión respecto a China y el TMEC y Estados Unidos ante la administración Trump es que la única manera de competir con éxito con China es, sí, de manera conjunta hay que combatir prácticas desleales donde las haya, no solo de China, sino de cualquier otro país del mundo, y hacerlo de manera conjunta, cosa que nunca se ha hecho. Es decir, los tres países norteamericanos, por ejemplo, iniciando casos de investigaciones por prácticas desleales en antidumping y subsidios, buscando espacios donde podamos tener aranceles comunes, coordinando el control en las tres aduanas de los países, etcétera. Pero establecer barreras contra China no es la solución. A largo plazo, Norteamérica tiene que encontrar la manera de volverse más competitiva, de generar las capacidades para tener esos mismos ingenieros, esa misma capacidad financiera, esa misma capacidad de sustituir todos estos insumos de los cuales Norteamérica depende enormemente hoy en día: semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología, y al final de cuentas desarrollar la capacidad de producir todo eso de manera eficiente y económicamente viable en Norteamérica. Pero el tema de China es uno de los principales temas en Norteamérica, es uno de los principales temas. Estamos México entre el fuego cruzado de Estados Unidos y China, y va a dar mucho de qué platicar. Inclusive creo yo que una de las propuestas que pudiera hacer Estados Unidos formalmente en el 2026 es reabrir el tratado y tratar, por lo menos en el sector automotriz y en el capítulo de reglas de origen, tratar de cerrar el acceso a China. Pero repito, no es nada más estableciendo barreras que te vas a volver más competitivo. La solución es que en Norteamérica eliminemos las barreras existentes entre los tres países y demos el brinco al siguiente grado de integración económica. De lo contrario, va a estar muy difícil competir con este gigante. Suena a que poner aranceles para tratar de revertir el avance de la economía china o del poderío económico chino
pues simplemente va a ser una ilusión, ¿no? Una ilusión óptica que solo va a perjudicar a la región y al final del día a los consumidores. Ken, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a tener que seguir hablando de comercio todo el tiempo, así que te voy a estar dando lata continuamente, Ken. Por favor, acompáñanos más seguido en Peras y Manzanas. Por supuesto, cuando tú gustes, y como bien dices, este tema va a seguir en la mira de Estados Unidos, Canadá y México, así que tenemos que seguir platicando al respecto. Cuando gustes, regreso al programa. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.